Bienvenido nuevamente. Vamos a pasar en este momento a estudiar unos cuantos versículos de la Biblia que están relacionados y que, más importante que eso, incluso es que directamente los dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios. Vamos a los textos de Mateo 13 y vamos a leer desde el verso 31 al 33. Te vas a dar cuenta que en estos breves, porque no son muy largos, en estos breves versículos vas a leer dos parábolas diferentes. Recuerda que estamos en este ciclo de parábolas del reino, que siendo relatos breves y relatos además sencillos de entender, tienen mucho significado, son muy ricos en significado espiritual, y ese es el que pedimos hoy también a continuación, ahora que leamos los versículos, que ese significado espiritual no sea revelado, que no sean abiertas las Escrituras y que la palabra de Dios tenga en nosotros el peso que merece, porque definitivamente es la palabra de Dios la que tiene el poder de hacer algo en nuestro interior. Así que vamos primero a leer con atención y después oramos juntos para pedir a Dios que nos ayude. Dice así el verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pidamos juntos a Dios su ayuda y pidamos a Dios que nuestro entendimiento esté abierto, que Él nos ayude en esto. Padre, sabemos que te necesitamos. Nuestro corazón requiere de tu asistencia, de tu ayuda, para que podamos comprender palabras de vida y palabras de verdad que hagan bien a nuestra alma. Ayúdanos que no haya entre nosotros oídos pesados, oídos que no quieren escuchar, Señor. Y bendícenos con tu palabra. Danos vida, Señor. Acompáñanos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy vamos a ver estas dos parábolas juntas, ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta que una es la parábola de la semilla de mostaza y otra es la parábola de la levadura. Las vamos a ver juntas porque estas parábolas tienen varias similitudes, pero además de tener esas similitudes también tienen algunas características propias que encuentras en una, pero no la encuentras en la otra, y por lo tanto se complementan muy bien. También una razón para poderlas dar juntas o darlas juntas es que, si te das cuenta, Jesús las habló inmediatamente una después de la otra. ¿Por qué? Principalmente por eso, principalmente porque tienen una idea central muy similar y al ser dos, bueno, pues se complementan y además agregan significados y nos hacen tener una visión más completa, más integral de lo que en esos momentos estaba queriendo decir el Señor y que hoy hemos pedido para poderlo entender y que nos traiga además los beneficios de entenderlo. También para que podamos entender bien todo este ciclo de enseñanzas y de parábolas, debemos tener en cuenta que las que estamos estudiando, las parábolas que estamos estudiando, que no son todas las parábolas de Jesús, sino un buen número de ellas, son aquellas que se refieren concretamente al reino de los cielos, o las parábolas como se conocen del reino, o del reino de Dios, o del reino de Cristo, que significa exactamente lo mismo. Entonces, considerando que son las parábolas del reino, siempre debemos de entender o de ir comprendiendo cada vez más a qué se refiere esto del reino de los cielos, un término que
Juan el Bautista utilizaba diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo utilizaba ese mismo término, el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Y bueno, podríamos hablar varias cosas de esto. Sin embargo, para hoy, con que tengamos en cuenta un par de cosas, o sea, algo que esté como de base para que podamos entender muy bien las parábolas que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy. El primer comentario acerca del reino de los cielos es que el reino de los cielos, es el lugar donde Jesús es el rey indiscutible y donde sus ciudadanos, los ciudadanos del reino, son sus seguidores, los seguidores de Jesús, y sus hijos. O sea, tenemos el reino de los cielos, donde el rey de ese reino es Jesús, donde los ciudadanos de ese reino son seguidores, son siervos de ese rey eterno que es Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Pero otra de las cosas que tenemos que considerar es que en este momento ese reino es invisible, por así decirlo. Es un reino real, ¿sí? Pero no ocupa un espacio, digamos, geográfico y no es un gobierno político, no en este momento. Ahora, eso de que no es un reino político ni es un reino que tiene unas islas o que tiene un continente o que tiene un lugar geográfico, eso es y era un grave problema para los judíos de la época de Jesús, porque no podían entender, no entendían que el Mesías iba a revelarse en dos formas y en dos momentos distintos. Uno iba a venir como el Cordero de Dios, uno iba a venir como el Redentor del mundo, uno iba a venir estableciendo el reino en lo espiritual claramente y después como el Rey Supremo, iba a venir como el conquistador, iba a venir como el que definitivamente iba a establecer el reino ahora sí en la tierra y lo iba a establecer de una forma sí política y sí geográfica. Pero en estos momentos todavía no, y en los momentos que nosotros vivimos todavía el reino de los cielos no ocupa un lugar geográfico o político. Los reinos, normal, y por eso los judíos se desencantaron mucho con Jesucristo, porque no estableció un reino en un lugar geográfico, un lugar tangible, un lugar que ocupaba tales y tales fronteras. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido tiene su gobierno y tiene su lugar geográfico en las Islas Británicas, por decirte un ejemplo, o el Reino de España. El Reino de España es un reino que tiene su gobierno político y que tiene su lugar geográfico en la península ibérica. Pero en este momento, el reino de los cielos no tiene un lugar geográfico. Sin embargo, tienes que entender que en el futuro, y no un futuro muy lejano, sí va a ser un lugar físico y un gobierno en donde el máximo y donde el indiscutible rey va a ser Jesucristo. Pero bueno, vamos a empezar hoy con la parábola de la semilla de mostaza. La primera de ellas, si quieres te la vuelvo a leer, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tenemos que entender que estas parábolas se dan en un momento particular en el ministerio de Jesucristo. Estas palabras se dicen en un momento preciso en los evangelios. De hecho, nos encontramos al principio del ministerio de Jesús. Desde los tiempos de Juan el Bautista, que habían sido quizás unas semanas y meses antes, mucha gente se había sentido conmovida con la predicación de Juan el Bautista. Se había sentido conmovida en su interior y había habido muchísimos bautismos donde la gente confesaba sus pecados, donde personas de todo tipo iban al Jordán y se bautizaban confesando sus pecados. Había habido un movimiento espiritual muy evidente y después, en un momento dado, el Señor Jesucristo se había aparecido ahí. Había ido al Jordán también, se había bautizado también, y Juan el Bautista empezó a dar testimonio de que él era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Pero además se congregaban
multitudes, primero con Juan el Bautista y después eventualmente con Jesucristo. El mismo Juan el Bautista les decía que era necesario que él menguara para que Jesús creciera, y el mismo Juan el Bautista como que iba desplazando sus propios discípulos diciéndole: no, a quien tienen que seguir es a él, al que yo no soy digno ni de desabrochar las correas de su calzado. Y entonces multitudes de personas iban ahí con el Señor Jesucristo y lo escuchaban y veían sus milagros, y muchas veces se aprovechaban también de sus milagros. Había muchas personas y las motivaciones para acercarse al Señor Jesucristo eran diversas. Iban desde la curiosidad, la conveniencia e incluso la malicia, para escuchar de Jesucristo alguna palabra que pudieran ellos tomar y torcerla, y entonces con eso poder desacreditarlo. La verdad es que los seguidores verdaderos del Señor Jesucristo eran en realidad pocos, apenas unas decenas. Te voy a poner una foto aquí para que puedas ver la semilla de mostaza y para que puedas ver un poquito cómo es una semilla realmente pequeña, una semilla muy redondita, muy bonita. Te lo pongo aquí para que lo veas. Y bueno, pues date cuenta de que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a el reino de los cielos en ese momento como una pequeña semilla de mostaza. Ya la puedes observar comparada con ese dedo. Y bueno, quiero hacer aquí una observación. No solo es importante considerar que los seguidores de Jesús eran pocos en número, sino que además eran fácilmente menospreciados por todo mundo, o sea, menospreciados por la élite religiosa, menospreciados porque el líder, quien es Jesús, era un simple carpintero y sus seguidores eran personas comunes, no eran personas que tuvieran puestos importantes en el gobierno, ni eran personas estudiadas, ni letradas, ni mucho menos, sino que los seguidores de Jesucristo provenían de entre los pescadores, de entre los campesinos. Había entre ellos también incluso algunos de esos traidores que eran aborrecidos por el pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos a los judíos para darle ese dinero a los romanos y en el camino quedarse con una porción de esos impuestos. Y eran aborrecidos, es lo que se conocen como los publicanos y como los cobradores de impuestos en el Evangelio, e incluso también en el grupo de Jesucristo había un ex revoltoso, por así decirlo, político, que se conocían como los celotes, que era un grupo, te digo, político radical que antagonizaba, que estaba en contra del gobierno de los romanos y que tenían revueltas violentas frecuentemente. En otras palabras, el grupo que acompañaba a Jesús era este grano de mostaza, no los mejores ni los más capaces. Este es el contexto en el que Jesús está dando esta parábola. Quizás empiezas a entender, quizás empiezas a ver por qué lo comparo con una semilla de mostaza. Ahora vamos a seguir el principio que hemos estado llevando, que es no desviarnos demasiado de las ideas centrales, porque eso nos lleva luego a perder el punto, a perder lo más importante. Y aquí quiero hacer una pequeña apología, una defensa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que inmediatamente, en vez de centrarse en la verdad más importante y además en reconocer, cuando ya entiendes la parábola y que en 5 minutos lo vamos a entender, y en reconocer que las palabras de Jesucristo se han cumplido a cabalidad, se han cumplido absolutamente, se van a los detalles y empiezan a querer desacreditar la palabra de Jesucristo o a poder restarle fuerza o incluso a atribuirle error. Y esto es con respecto a que Jesucristo dijo que era la más pequeña de las semillas. Y entonces se centran en eso para decir que está mal o para restarle importancia. Que es precisamente una característica que yo he visto en las personas que no quieren realmente con Dios, que en realidad, si fueran honestos, tendrían que reconocer que no quieren nada con Dios, que no les interesa, y que si no tuviera ninguna de esas dificultades y todo fuera clarísima, de todos modos no creerían. Y si se levantara alguien de entre los muertos y les dijera también creen, entonces darían cualquier explicación y tampoco creerían. Pero bueno, yo quiero hacer una pequeña defensa, no es nada ni siquiera muy difícil, porque además pues salta a la vista inmediatamente que es una expresión.
Para empezar, hay que entender que en aquellos tiempos, pues las cosas no estaban tan globalizadas. No era tan fácil estar hoy en la mañana en Europa y mañana en América. O sea, eso no existía en aquella época. En aquellas épocas la gente solía estar remitida en sus pueblos, básicamente en las regiones aledañas, en las regiones cercanas a sus pueblos donde ellos nacían y se criaban. En realidad no caminaban y no salían más de unas decenas de kilómetros, a veces en toda su vida. Entonces, pues era muy, digamos, regional. Las personas eran muy de su lugar nada más y no conocían mucho más, y tampoco todo el mundo tenía un espíritu aventurero como para irse a conocer el mundo. Entonces, en aquel tiempo y en aquella región, efectivamente, la semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas. No lo es si la comparas con algunas otras semillas en el mundo, pero en aquella región y las que se usaban en aquel tiempo era la más pequeña. Pero no solo eso. Más bien, hay que entender que la gente de la época ocupaba la semilla de mostaza como una expresión en donde la usaban precisamente para comparar, para decir que algo era realmente pequeño, que algo era realmente insignificado, como una semilla de mostaza. Era una expresión. Y nosotros también usamos expresiones. Y si somos tan radicales y si somos tan injustos en valorar nuestras propias expresiones, pues entonces no podríamos ni decir nada, ni podríamos usar este tipo de recursos para que nuestra conversación y para que las ideas que queremos decir tengan más significado y para que se puedan entender mejor. Entonces era algo que se usaba, era una expresión. Jesús mismo la usó en alguna otra ocasión para describir a la fe incipiente, a la fe que comenzaba, una fe muy pequeñita. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, también dijo. O sea, si tuvierais un poquito de fe, mínima fe, con eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque lo importante de la fe no es tampoco cuánta fe tienes, sino en quién depositas tu confianza, en quién depositas tu fe. Así que decía, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, si tuvieres un poquitito de fe. Además, insisto, era una expresión, era una forma de expresarse, como por ejemplo nosotros en nuestro tiempo. Piensa en una mamá que tiene a su bebé, una mamá joven y que tiene a su bebecito, y entonces dice cuando se refiere a su bebé que es el bebé más bonito del mundo. Así se refiere, como el más bonito del mundo. Y entonces realmente en su corazón lo ve como el más bonito del mundo. Quizás te lo enseña y tú lo ves y dices, ¿qué? Es el bebé más bonito del mundo. Pero es el bebé más bonito del mundo, es una expresión. ¿Por qué? Porque nunca lo ha podido ni lo podrá comparar con todos los demás bebés para ver si efectivamente es el bebé más bonito del mundo. No, es una expresión. Es una expresión que está diciendo lo que siente y cómo ve a esa criatura. Es exactamente una expresión. O te voy a poner un ejemplo quizás mejor. Piensa en alguno de nosotros. Creo que en la audiencia y creo que en todos lados hay... Vamos a pensar en un hombre o en una mujer también, jóvenes, en un padre de familia que tienen 3 hijos y que tiene un trabajo y que vive básicamente agobiado en unos tiempos en donde el dinero no alcanza, en donde el tiempo no alcanza, en donde tiene que hacer muchísimo tiempo en los transportes y entonces, bueno, vive agobiado, vive oprimido muchas veces por el trabajo, no ve para cuándo llegar a casa en la tarde, en la noche y descansar un poco, y cuando llega ya no puede ni siquiera descansar muy bien. ¿Por qué? Porque lo poco que le queda del día se lo dedica a los niños y atiende a las necesidades de la casa, y el día pasa y el otro día igual y otro día igual y una semana y un mes, y cuando llega al fin de mes no tiene dinero. Pero bueno, ahí está la persona con buen ánimo, ¿no? Creo que muchos de nosotros pudiéramos identificarnos con una situación en donde el dinero no alcanza y donde la vida es realmente trabajosa, difícil, etc. Ahora imagínate esta persona con estas características y con todas estas necesidades y agobios. Imagínatelo en la mañana y con muy buena actitud se levanta, y cuando se levanta su mujer le hace un café delicioso, o se va inmediatamente que amanece o antes de amanecer a su trabajo, y antes de pasar al trabajo se compra un café, y entonces la persona, te digo con muy buena actitud, dice, nada mejor que un cafecito en estos momentos. Es lo que dice la persona. Eso
¿Eso es verdad? Estrictamente hablando, como aquellos que quieren ponerle tropiezo a la palabra de Dios y decir que Jesucristo y que la semilla de mostaza no es la más pequeña. En realidad no hay nada mejor que un cafecito en esos momentos. La persona ahí está y está satisfecha, bueno, digamos en sus circunstancias y está disfrutando su café y dice, no hay nada mejor. ¿Realmente? ¿Qué tal $1,000,000? ¿Qué tal $1,000,000 que por algunas circunstancias que tú no esperabas te llegaran y con eso pudieras pagar tus deudas y con eso pudieras pagar el médico y terminar de pagarle a tus papás que te prestaron y con eso pudieras respirar un poco y con eso pudieras comprar eso que necesitabas y ampliar esto o terminar de hacer esa pared que tienes a medias? Entonces, es una expresión. ¿No hay nada mejor que un café en la mañana? Pues créeme que la verdad es que pues sí sería mejor otras cosas que pudieran facilitarle un poco la vida o darle un poco de respiro. Pero es una expresión. Es una expresión, como era una expresión también la de la más pequeña de las semillas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto lo digo porque a nosotros nos ha hecho mucho bien centrarnos en la verdad principal de las parábolas para no perdernos en los detalles. Ahora, ¿cuál es la verdad principal de la parábola de la semilla de mostaza? Hay, como quien dice, dos verdades principales. La primera es que el inicio del reino de los cielos empieza como algo pequeño, como algo insignificante, tal como es una semilla de mostaza. Pero la segunda parte es que eventualmente crecerá y como la semilla de mostaza eventualmente echará raíces y echará tronco y echará ramas y echará hojas y se convertirá en un árbol, así eventualmente el reino de los cielos llegará a ser el reino más grande e importante. Eso es básicamente lo que quiere decir y esas son las dos partes. La primera parte es la que ahora vamos a detallar un poquito más, que es que el reino de los cielos comienza como algo pequeño, como algo menospreciable, si tú quieres. Creo que si consideramos precisamente el grupo de personas que seguían a Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, en su calidad, digamos, de humano y en su oficio, en el oficio que desempeñaba como carpintero y como era conocido por las personas de su región, si consideramos la calidad de los discípulos que eran pescadores, que eran agricultores o que eran personas de lo más normal, ¿qué te parece este mensaje para nosotros? ¿Qué te parece pensar que el reino de los cielos no exige que seamos lo mejor del mundo? No exige que seamos la flor y la nata del mundo y no necesita que seamos ni gente estudiada, ni gente versada, ni gente importante, ni gente con dinero, ni gente que en el mundo pudiera tener un papel o un lugar. No, para Dios y para el reino de los cielos, evidentemente la gente común es la gente que empezó a formar parte, primeramente, del reino de los cielos. En otras palabras, no por ser común, no por ser quienes somos, Dios nos desprecia. Así como aquellas personas que eligió el Señor Jesucristo eran valiosos para Él y eran el principio, eran la semilla de mostaza en el reino de los cielos, asimismo hoy nosotros, siendo comunes y siendo sencillos y siendo personas sin un poder en particular, somos valiosos para Dios. Ahora, ¿no es esto para ti un gran consuelo y una esperanza? ¿No es para ti bueno entender que Dios te mira y que te ve capaz para pertenecer a su reino y a su familia? ¿Por qué? Porque no exige de ti que seas un grande, porque no exige de ti que seas una persona que tenga recursos o que tenga estudios, sino que tal como eres, común como eres, sencillo como ha sido tu vida, así eres valioso para Él. Esto es, para muchos un gran consuelo y una esperanza, y a otros les quita las excusas que ponen de su indignidad, de su yo no puedo, de su es que tú eres así, pero yo soy de otra manera y yo no puedo, esto no es para mí. No. Aquí el Señor Jesucristo empezó con los menos, pero además es algo común y propio del reino de los cielos. Fíjate en 1 Corintios, ahora es el apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 26, como dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios elige a las personas normales, Dios elige a los débiles para manifestar su poder, Dios elige a las personas ignorantes para manifestar que la sabiduría que puede tener una persona que antes fue ignorante es la sabiduría de Dios, que es lo que también llamaba muchísimo la atención de las élites, de los religiosos de la época, porque veían, sobre todo después de que el Señor Jesucristo muere y resucita en el tiempo de Pentecostés, y después se daban cuenta las personas que eran gente del vulgo, que eran gente sin estudios, y sin embargo no podían negar la sabiduría que tenían, ni podían negar los argumentos que daban, ni podían negar el conocimiento que tenían, el conocimiento práctico y el conocimiento real que tenían tanto de Dios como de las Escrituras, habiendo sido sabiendo que eran personas del vulgo, personas no estudiadas. Así que esto es para nosotros un gran consuelo, porque tú estás invitado, porque yo estoy invitado, porque las puertas hoy están abiertas para pertenecer a esa familia, para pertenecer al reino de Dios. Y para eso no se necesitan grandes credenciales, para eso se necesita más bien una actitud de corazón de esos que quieren llegar a ser súbditos leales y siervos del Rey indiscutible e incuestionable que es Dios. Y eso significa el que uno se somete, el que uno voluntariamente obedece y el que uno voluntariamente cambia la ciudadanía que por mucho tiempo ha ostentado esa ciudadanía en el reino de las tinieblas para pasar al reino de el amado Hijo de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos. Y tú, como sabes, las características de un ciudadano de un país son de una manera y las características de otro ciudadano de otro país son distintas. De la misma manera, las características de una persona en el reino de los cielos son muy distintas a las características del ciudadano de las tinieblas. De eso, obviamente que no es el tema que vamos a hablar hoy o que vamos a desarrollar hoy a mayor profundidad, pero sí es un punto que necesitas y que necesitamos ver. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, así como ahora vamos a ver la segunda parte en donde eventualmente se hace grande, en donde en un momento dado se hace grande, también se hace grande en el interior del ser humano. En el interior de la persona, el reino de los cielos avanza de forma inexorable, de forma en donde no puede frenar y donde poco a poco va ganando más territorios, como cuando los reinos o cuando los gobiernos se van haciendo expansionistas, van agarrando más lugares. Esto lo puedes ver en la historia, ¿no? Y todo eso nos sirve a nosotros para entender cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, según va avanzando, también va ganando áreas en nuestra vida, áreas en nuestro carácter, áreas en nuestras intenciones, áreas en las cosas que nosotros deseamos, áreas en nuestros afectos. Va ganando terreno y va anexándolo al reino de los cielos. ¿No sucede esto en tu vida? Reflexiona, porque esto es un principio, algo que tiene que pasar. Cuando no pasa es porque en realidad algo está mal. Pero lo normal es que cuando una persona pertenece al reino de los cielos, el reino de los cielos ocupa cada vez un mayor espacio en su alma. Ahora, la segunda parte, que así como la primera parte es cierta, porque si tú te das cuenta, 3 años y medio después del ministerio del Señor Jesucristo, el grano de mostaza seguía siendo pequeño. La semilla de mostaza seguía siendo apenas un puñado de personas. En el momento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, se contaban más o menos unas decenas, unos 120 seguidores reales en número. ¿Qué era esto? Comparado pues con el aparato político del Imperio Romano, que iba a ser el imperio más impresionante y más grande de la historia. ¿Qué era eso?
¿Qué representaba eso contra el poder político de los romanos? ¿O qué representaba eso contra el poder religioso que tenían toda esa élite de los fariseos que se creían los dueños de las personas y de las almas de los judíos? Esa religión fastuosa que en realidad había perdido toda la esencia de Dios. ¿Y qué representaba este puñado de hombres que no solamente eran pocos en número, sino que además eran pocos, digamos, en calidad, por lo menos en calidad como la gente los veía, no como Dios los veía de ninguna manera? Pero vas a saber que así como la primera parte de la parábola fue cierta, y era cierta, también la segunda parte de la parábola era a la vez una profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no iba a pasar demasiado tiempo más para que se notara que esa semilla de mostaza se había convertido primeramente en un arbusto y seguidamente en un árbol que extendía sus ramas y que entonces albergaba a muchas aves dentro de sus ramas y dentro de sus hojas. Y la historia nos confirma que si nosotros descorriéramos el telón de la historia un siglo o 2 siglos, nosotros podríamos ver que efectivamente el reino de los cielos se había extendido. Podríamos ver que ya no era lo mismo, que ya no era el grano de mostaza chiquito e insignificante, sino que más bien ya había echado sus ramas a la derecha, a la izquierda, y había echado sus raíces abajo y se había arraigado fuertemente, porque podemos ver nosotros que un siglo después, de hecho no había pasado un siglo, cuando podemos ver al apóstol Pablo y los años posteriores, podemos ver que el reino de los cielos se había extendido por todos los países que comprendía el Imperio Romano. Se había extendido hacia Grecia, Macedonia, Siria, Italia, España, Medio Oriente, y seguía por todos lados del Imperio primeramente y después ya no solamente del Imperio Romano, su avance implacable. No había manera de que el infierno, no había manera de que las amenazas, no había manera de que los gobiernos políticos antagónicos al reino de los cielos lo frenaran. ¿Por qué? Porque era algo que el Señor había plantado y no iba a dejar de crecer simplemente. Y esto es otra verdad increíble. Y esto es otra verdad que para nosotros es una esperanza grandísima. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hoy veamos las cosas mal, aunque nosotros veamos las cosas difíciles, el reino de los cielos va a seguir su avance, va a seguir ganando terreno hasta que eventualmente lo abarcará todo. Esto es la promesa y esto es algo muy esperanzador para nosotros. Para que nosotros podamos tener paciencia, pero también para que tengas miedo, también para que te pongas serio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos va a avanzar. Lo que no se sabe es si tú vas a estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos va a avanzar con o sin nosotros. ¿Me entiendes? El reino de los cielos va a avanzar, con o sin ti. Y esto es serio, porque eventualmente el reino de los cielos lo cubrirá todo. El reino de los cielos será lo único que se vea. Y esto es, bueno, esto es una esperanza, esto es una promesa, esto es un ánimo, esto es no te desesperes, esto es no te impacientes al mirar la maldad reinante. No tengas ninguna duda de que se va a cumplir. Se va a cumplir. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero no las palabras de Dios. En Apocalipsis 11, verso 15, Apocalipsis, que es el último libro, el libro de las revelaciones que dio Dios a Juan el apóstol. Y entonces le mostró los tiempos del fin y le mostró muchas cosas, algunas de ellas bastante difíciles de entender, pero en general muy sencillas, porque lo único que te dice es la victoria definitiva del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas, de Dios sobre Satanás, del bien sobre el mal, etcétera, etcétera. Y es lo que a grandes rasgos es lo que significa. Dice en el verso 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Te lo leo de nuevo. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya.
Todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este reino de los cielos, que empieza como algo pequeño, que empieza como algo menospreciable entre comillas, porque Jesús no lo desprecia y nosotros tampoco. Nosotros no despreciamos a un grupo de jóvenes que están en una situación tan difícil en los tiempos que vivimos. No menospreciamos una salida con ellos, una salida para que ellos vean que existen personas afines que buscan lo mismo. No menospreciamos una pequeña obra en un pueblo o una casa en donde una serie de personas se están reuniendo con sus vecinos, unos poquitos, un puñado de ellos, para ver algunas porciones de la Biblia o para tratar de enseñarles algo más allá de la vida muchas veces miserable que viven, o una célula de chicos y chicas jóvenes en el barrio, o una reunión de oración sincera y ferviente de un par de personas, de un par de mujeres que esto es lo que hacen, y después a lo mejor hacen unas tortas, unos bocadillos y van con algún necesitado con la esperanza de poder compartir también la palabra con ellos. Entonces, todo esto es la semilla de mostaza. Pero recuerda, la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero se convierte eventualmente en un árbol de esos que echan las raíces, de esos árboles que en realidad son obstinados y que son capaces a veces de crecer en el cemento, en una pared, o a veces en una acera, en un lugar donde hay una banqueta, como se dice en México, y entonces te das cuenta que el árbol crece ahí, y que no solamente crece, sino que poco a poco va abriendo la banqueta, levantando la banqueta y provocando una destrucción en la misma banqueta que supuestamente no lo iba a dejar crecer, pero sí lo dejó. O sea, no fue suficiente para detener su avance. Esto lo has visto en las carreteras, lo has visto en la colonia quizás, cómo creció el árbol y cómo destruyó toda, hasta la calle, hasta la mitad de la calle está afectada porque el árbol creció. Bueno, pues ese paso implacable de ser una semilla a de ser un árbol es lo que va a pasar. Por eso no menospreciemos. Por eso no nos parezca poca cosa ese poquito que tú, mujer, puedes hacer, ese poquito que tú, varón, puedes hacer allí en la comunidad donde estás, ahí en el lugar donde tienes influencia. Y esto es básicamente la parábola de la semilla de mostaza. Y de la misma manera vamos a dar paso ahora a la segunda parábola, porque ya no es mucho más lo que tenemos que hablar, pero no voy a repetir aquellos elementos que ya encontramos en la primera parábola, sino que solamente vamos a enfatizar el punto en donde difiere de la otra y donde de hecho la complementa. Pero primero te voy a leer nuevamente la parábola. Está en el verso 33, fíjate que nada más ocupa un versículo, toda la parábola, y dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ese es el reino de los cielos, semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es la levadura? ¿Qué entiendes tú cuando lees levadura? ¿Qué es lo que entiendes? Habrá algunas personas que sí entienden lo que es la levadura porque trabajan con ella. Hay personas en el ramo de la panadería que trabajan con levadura, simplemente en el hogar porque hacen alguna repostería, porque hacen pan o porque hacen algún postre, que saben lo que es la levadura y para qué sirve, o por lo menos lo entienden así un poco empíricamente, un poquito así lo entienden, aunque quizás no saben exactamente lo que es, pero sí saben más o menos qué efecto tiene, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la levadura? Porque habemos otros que, no teniendo que ver con los panaderos o no siendo amas de casa o personas que nos ponemos a hacer cositas en la cocina, no sabemos lo que es la levadura. Bueno, tengo que decir que la levadura es un hongo, es un ser vivo muy pequeño y muy simple. Tiene un nombre científico, ese ser vivo, ese microorganismo, ese microbio. De hecho, te voy a poner una foto para que veas la levadura en 3 presentaciones diferentes. Si te das cuenta, ahí hay unos bloques. Esa es la levadura que se suele usar más. Es una levadura que sí requiere refrigerarse. Te recuerdo que la levadura es un ser vivo. Después tienes lo que está ahí desparramado, que es una levadura como más seca, una levadura que no necesita refrigerarse y que, bueno, se echa ahí en la masa o en lo que estés haciendo y entonces hace su efecto. Y después atrás tienes un frasco con una levadura mucho más
líquida o en otra presentación que también requiere pues de usarse, digamos, rápido para que tenga su efecto y para que no se descomponga. Entonces, bueno, esa es la levadura en sus presentaciones actualmente, como las puedes encontrar. Lo que provoca es que en el medio en el que lo pongas se fermente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran en contacto la levadura con esa masa, que por cierto la levadura es muy poco en comparación de la masa que puede afectar, sucede una reacción química que provoca la fermentación de la masa. Y entonces esa fermentación hace que se produzca alcohol y un gas que es el dióxido de carbono, y bueno, ese gas hace que se infle. Tú sabes que el gas, cuando tú pones, por ejemplo, un gas para inflar unos globos en una fiesta de niños, bueno, pues ese gas infla el globo. De la misma manera, el gas infla la masa y produce dentro de la masa esos huecos y esas cavidades, a la vez que también produce alcohol. Pero ¿qué pasa? Que el alcohol, a la hora que lo ponen en el horno, se evapora y se acabó. Eso es todo lo que dura el alcohol después de esa reacción química. Y entonces, ese proceso en donde se fermenta, en donde se infla y donde toda la masa se infla, de hecho una masa, si tú quieres, de este tamaño, después de que se fermente puede quedar una masa de este tamaño, se dice que se ha leudado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Eso es la idea que entiendes cuando tú lees esta parábola. ¿Sí? Entonces, esas cavidades que se forman, ¿no? Que hace que además crezca en tamaño, bueno, pues esas cavidades hace que cuando ya las metes al horno y cuando la parte de afuera se queda dura y crujiente y tú lo partes, y entonces esas cavidades hace que por dentro esté suave y esponjoso, delicioso. ¿Sí? Eso es lo que provoca. Y ese es el beneficio que tiene la levadura en nuestro ejemplo en el ramo de la panadería. Ahora, voy a simplemente anotar las partes de esta parábola que coinciden con la parábola anterior, para después simplemente irme a la idea que es distinta. La levadura es poca en comparación con la masa, pero es suficiente. Volvemos al punto del grano de mostaza, pequeñito, en comparación con el Imperio Romano, en comparación con los habitantes del mundo, en comparación con las religiones del mundo. La semilla de mostaza es pequeña, la levadura es poca en comparación. La levadura ejerce su influencia en la masa en la que se encuentra al paso del tiempo, que es exactamente lo mismo que pasa con el reino de los cielos, que ejerce y ejerció y sigue ejerciendo su influencia en los reinos en los que se encuentra. Evidentemente, la palabra levadura e influencia son dos ideas que se manejaban en los tiempos de Jesús y en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de levadura en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en la idea de influir, y no siempre para bien, como es en nuestros ejemplos de las parábolas, pero sin embargo la idea es de influir. Recuerden cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 12, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando de la influencia de los fariseos. Es una influencia, en este caso, negativa, pero influencia, que es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de levadura, que se extiende, que se pasa de unos a otros. O cuando Pablo advirtió a los cristianos en Galacia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y también se estaba refiriendo a algo que no era bueno. Y está precisamente esa idea, donde un poco de levadura tiene una influencia que termina llenándolo toda la masa, que termina influyendo en toda la masa, a pesar de que sea en volumen muy superior al volumen de una levadura, ¿sí? O de un pedazo de levadura. Entonces, las ideas que son comunes son esas, que de ser algo pequeño termina extendiéndose, termina fermentando todo, la influencia se extiende hasta que cubre todo. Sin embargo, vamos a notar ese elemento que no estaba en la otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió. Ese es el elemento que es distinto. El elemento es que escondió, o sea, el reino de los cielos está escondido actualmente. Es algo que no se ve a simple vista. ¿Por qué no se ve a simple vista? Por varias razones. Para empezar, algo que ya mencionamos hace rato, es algo que ocurre en el interior del corazón. El reino de los cielos se manifiesta inicialmente en el interior de nuestro corazón. Y entonces quiere decir que es como esa medida de levadura que va leudando toda la masa. Y nuevamente la idea que hace rato comentaba
esa influencia se va extendiendo y va afectando a todas las áreas de tu ser. Va afectando a tus deseos, así como va afectando tus valores y tus prioridades. Cuando el reino de los cielos está en ti, cuando tú perteneces al reino de los cielos, tus prioridades cambian, tus valores cambian, o sea, las cosas que tú valoras cambian, tus deseos cambian, tus intenciones cambian. Esa levadura va influyendo. En este momento estamos hablando de que esa influencia es buena, de que esa influencia es la influencia del reino de los cielos. El reino de los cielos es amor, es gozo, es paz. El gozo de los cielos tiene frutos y tiene características que van ganando terreno porque se va influyendo. Así como cuando la levadura empieza, el tiempo va pasando, la levadura suele ser puesta en un lugar donde está caliente. En las panaderías muchas veces ponen esa masa ya leudada que le dieron forma, no sé, de pan, de bolillo, de alguna repostería en particular, la ponen cerca de un horno porque hace un poquito más de calor y entonces la levadura hace su obra adentro. Y en el tiempo no va a menos, va a más. Y esto es nuevamente una advertencia, y esto es nuevamente algo que quiero que consideres. El tiempo hace que una persona se manifieste cada vez mejor y que esa persona va creciendo. Si en tu caso estás estancado o crees que estás estancado, porque nunca estás estancado, siempre o vas avanzando o vas para atrás, entonces preocúpate, que también ese es uno de los propósitos de estas pláticas, que tú te preocupes de las cosas que realmente son preocupantes y que le des importancia a las cosas que en realidad son importantes. Y no solamente eso, esa influencia que empieza dentro de uno también se hace externa, porque uno empieza a influir en otro, empieza a influir en otro y en otra persona y en otra persona y en otra y en otra, y de esa manera exactamente igual a cómo se hace esa multiplicación de ese microorganismo dentro de la masa y que termina fermentando todo. Está también escondido en el sentido de que la mayoría de la gente en este mundo no lo ve, para ellos está escondido. Dice Mateo capítulo 11, verso 25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está escondido para el soberbio. Está escondido para la persona que dice buscar, pero en realidad no está buscando. Está escondido para el que está satisfecho a cómo está su vida hoy en día, cuando en realidad su vida está hecha un desastre. Está escondido para la persona que está buscando siempre pretextos para no caminar con Dios. Está escondido, no pueden ver, ni mucho menos entender las maravillas de estar con Dios. No pueden entender cómo puede ser mejor y más satisfacción tener amor, gozo y paz aquí adentro en el corazón que tener fiestas y que tener dinero y que tener lo que la fama o lo que el dinero te pueda dar en cuanto a placeres o en cuanto a sensualidad o cosas que solamente satisfacen por el exterior y muy poco tiempo. Y después te dejan además una sensación de vacío increíble. O sea, no pueden entender cómo uno se hace voluntariamente siervo de Dios, súbdito de Dios, entendiendo que pone su vida, pone su tiempo, su talento, su inteligencia y todo a lo que Dios quiera, entendiendo que Dios siempre va a querer y que siempre ha querido lo mejor para uno mismo. Entonces no lo pueden entender por qué la negación, no pueden entender por qué no les gustan ahora este tipo de cosas, porque no pueden ver el reino de los cielos, no lo ven, queda escondido. Pero basta que una persona quiera ver para que vea. Basta que una persona quiera entrar, entonces llama y se le abre. Y esas son las promesas que Dios ha hecho para toda la gente. Entonces, está escondido. ¿En qué más sentidos está escondido? También está escondido en el sentido de que está escondido en las familias más normales. A lo mejor eres el único, soy el único, o eres la única convertida en generaciones en tu familia. O estás escondido como el único en tu escuela, o el único en tu trabajo, o el único en el equipo de fútbol donde vas a entrenar, o el único entre tus primos en el barrio, en las redes sociales. Está escondida esa levadura. Pero ¿sabes lo que hace? Si es levadura, influye. Influye, da su influencia y provoca que otras personas también sean leudadas, en este caso, con esa connotación positiva y buena. Y aquí entendemos la increíble responsabilidad de vivir una vida digna de esta ciudadanía del reino de los cielos. Y ya para terminar,
El fin de la parábola es también el mismo fin de la parábola anterior. Todo, dice la parábola, que toda la masa va a quedar leudada, toda la masa eventualmente se va a fermentar, toda la masa se va a inflar. Así el reino de Dios va a ocupar todo, va a absorber todos los reinos de la tierra y va a ser lo único que quede para la eternidad. De modo que es muy importante que pertenezcas a este reino, porque es lo único que va a trascender la muerte y a quedar para siempre, para toda la eternidad. Es lo único que va a trascender la destrucción y también el infierno, y va a ser para toda la eternidad. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, fíjate que dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nuevamente la promesa, ahora en el Antiguo Testamento, una promesa de que este reino iba a ser para siempre, va a ser para siempre, y que va a ser superior a todos los demás reinos, a pesar de que hoy en día los demás reinos se vean como superiores. Pero eventualmente el reino de los cielos absorberá todo, destruirá todo, quitará todo y solamente quedará él. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la suma de tu palabra es verdad. Te damos gracias por tus palabras que son alentadoras, que nos animan, que son proféticas y que nos dejan ver, Señor, que hemos elegido el mejor lugar, Señor, que hemos elegido el reino correcto. Te pedimos, Señor, que nos des de tu espíritu, que hagas en nosotros que ese deseo y esa necesidad de caminar contigo sea cada vez más grande, y que también atraigas a cada uno de los que están aquí que no han tomado esas buenas decisiones, Señor. Habla con ellos, trata con ellos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga mucho. Que pases un excelente domingo. Disfruta tu familia y considera a Dios en todos tus caminos. Dios te bendiga.